Buenos días, Buñol. Hoy es jueves 4 de noviembre. Aquí estamos arrancando la mañana, ya sabéis, con este magazine matutino en el que intentamos acercaros un poquito de, a breve resumen, la actualidad. Hoy sí que toca entrevista, un día a la semana intentamos buscar algún personaje destacado de nuestra comunidad valenciana y que también tenga relevancia, lógicamente, con Buñol y comarca. Vamos a tener con todos nosotros a la línea del teléfono a Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo. El turismo es algo muy importante en los últimos tiempos aquí en nuestra comarca, es algo que la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva se ha empecinado, ¿no?, como solemos decir, en que realmente vayan todos los pueblos unidos, porque tenemos un gran baluarte que hay que dar a conocer al mundo, ¿no? También, lógicamente, a nivel local, cada uno de los municipios tiene sus estrategias, tiene sus campañas, y también a nivel municipal se ha hecho una gran labor en los últimos tiempos, en pro, ¿no?, de ese turismo que afortunadamente es una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia, el ir a conocer nuestro entorno más cercano, nuestros pueblos más cercanos, y pues prueba de ello es las numerosas visitas que está teniendo Buñol en los últimos tiempos. Así que con esto vamos a arrancar esta mañana, como decimos, en unos minutitos vamos a intentar hablar con él. Y así más, pues damos paso a Cristóbal Aro. Buenos días, ¿qué tal? Hola Pilar, buenos días, ¿cómo estáis vosotros también? Bueno, un saludo a toda la audiencia, gracias por estar ahí y como cada mañana invitaros a participar si os apetece de cualquier forma. Claro que sí. Tenemos a los controles a Raúl Martínez y aquí una servidora, Pilar Criado, estará junto con Cristóbal, que nos adentra en la actualidad digital rapidísimamente. Cuéntanos, Cristóbal. Vamos allá, hacemos el repaso de las noticias que recogemos para vosotros en una manera diferente de informar que tenemos aquí en Radio Buñol en estas mañanas dedicadas durante los primeros minutos a contaros la actualidad. Empezamos por el diario.es, que nos cuentan: el mundo superará en solo 11 años las emisiones de CO2 que todavía podrían evitar lo peor del cambio climático. Nos cuentan también, ya lo sabéis por supuesto, y si no os lo contamos y lo repetimos, la publicidad de alimentos y bebidas no saludables influye en los niños, por supuestísimo. Los pobres pequeñines no están preparados para defenderse de la publicidad. Luego también nos cuentan que la atención primaria en España se colapsa con los pacientes sin cita ante las largas demoras. Nos cuentan también una noticia de la Judicatura Española, para continuar. La jueza archiva denuncias por abusos sexuales contra el exdirector de un colegio al considerar que se presentaron tarde. Vale. También, hablando de justicia, el artículo de hoy del diario.es de uno de los periodistas que colabora con él, nos cuentan: la justicia española da vergüenza ajena, en referencia a que todas las solicitudes de los tribunales españoles ante la Unión Europea le han dicho que nanay del peluquín, que están hablando de insultos a la corona o de insultos a las creencias religiosas. Esas cosas ya no se llevan. En fin, es curioso también el tema de que nos informan aquí, ya lo sabíamos, ¿no?, de que el Tribunal Supremo belga ha dicho que no pueden devolver al cantante este que decía que el rey es un ladrón, porque los insultos a la corona no son delito, y han cambiado la Constitución de Bélgica porque decía que todavía mantenía ese delito, ¿no? Agárrate, aquí en España nos cubrimos de gloria. Bueno, como llevan unos cuantos días por ahí algunos medios informando de lo de los kits de supervivencia ante un posible apagón, en el diario.es nos ponen un kit de supervivencia, lo que debería de tener el equipo de supervivencia. Sí, y dice que se están agotando y todo, ¿sabes? En cada familia, qué cosas. No va a valer para nada. ¿Tú no te lo crees? No. ¿No? Yo ya estoy preparándome desde hace muchos años porque lo que viene va a ser gordo y no va a ser un problema de 72 horas de apagón. Va a ser mucho más largo. A 72 horas dicen 15 días. Sí, no, pero eso es poco tiempo para lo que nos espera. ¿Mm? Sí, hay que... La cosa Tampoco te creías mucho lo del COVID, ¿eh? Y luego mira... No, lo del COVID ya lo hemos comentado, y además, por cierto, un día se podría hacer un poco de comentarios al respecto del COVID, porque hay unas cuantas cosas que no se entienden muy bien, de verdad, es muy curioso. Una de ellas, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿no? El otro día me entero, hace 4 días, de que África, por ejemplo, que es el país que menos vacunados tiene, es el que menos tiene incidencia ahora. Bueno, supongo que también influirá un poco el tema de las relaciones sociales, ¿no? Sí, pero y los temas y las casas, y dentro de las casas, ¿no? Allí hace mucha calor, normalmente estás fuera.
No sé, pero son cosas que, curioso a ver, son de cajón. Que nos estemos echando en cara que si estamos vacunados, que si no estamos vacunados, y el país... Bueno, no creo que sea un país para fijarse en ese sentido por el tema que te digo. No, pero lo digo por los datos. Claro, pero que no creo que sea un país europeo en el que la incidencia esté mucho más alta porque la vacunación esté más baja. Entonces eso es lo que te tienes que fijar. De hecho, vamos a llegar ya a la inmunidad de rebaño, están diciendo. Pero lo que quiero decirte, en Europa tenemos una incidencia de 50 casos Sí, cada pero 100. aquí no, aquí menos de casi 40 y algo. En África 5. Ya, sí, me lo creo, sí, yo no te digo que no, pero que no es comparable, porque allí hace mucha calor, las casas no están acondicionadas para que la gente esté dentro de las casas, si hay algún tipo de reunión social será en la calle, y no es lo mismo que si estar dentro metido. Sin embargo, aquí en Europa nos han dicho durante 3 meses que nos quedáramos dentro de casa. Claro, pero no con relaciones sociales, Cristóbal, no nos hagamos ahora los tontos. No, pero quiero decir... A ver, la cuestión estaba en relacionarte con diferentes grupos de gente, quedarte dentro de casa con tu gente, con tu núcleo. No llama la atención el hecho de que sin vacunarse tengan... Sí, pero por eso mismo que te estoy diciendo, porque allí no hay casas, no está bien acondicionado, la gente si se reúne será fuera en la calle, y no es lo mismo. En África la gente vive prácticamente más de la mitad de la población en grandes ciudades. Sí, bueno, pero ¿cómo son las ciudades? No me irás a comparar como una ciudad europea. Johannesburgo tiene no sé cuántos millones de habitantes, o El Cabo, o cualquiera de estos. Bueno, pues nada, lo que tú veas, hijo. No lo sé, es que nunca nos vamos a poner de acuerdo con nada. No, me refiero a que me llama la atención. No, yo no digo nada, simplemente sí, pero digo... a ver, hay que pensarlo todo, es lo que te estoy diciendo. Sí. Si pasara en todo el mundo entero dirías, ostras, aquí que estamos locos, porque aquí nos la hemos currado, va bajando, pero en el resto del mundo no se la ha currado y sigue bajando. No, pero es que solo pasa ahí. No, pero quiero decir que llama la atención, ¿no? Simplemente era un comentario de que llama la atención que nos están diciendo una cosa y luego resulta que no es lo que nos están diciendo. Bueno, pues nada, eso es lo que tú dices. ¿No? No, eso es lo que tú dices. Para mí no es comparable un país, o sea, un continente con otro. Además, la información tampoco es comparable. O sea, allí, por supuesto. Allí la comunicación y la objetividad, el derecho a la información libre, deja mucho que desear, desgraciadamente. Bueno, pues seguimos con las noticias aquí y vamos a otro diario, el Diario Público, que nos cuentan, mira, hablando de la información que estás comentando, ¿no? Me he enterado ahora, ¿no?, con este artículo del Diario Público. Una reina bribona. Dice que el rey Juan Carlos I, este que tenemos en Abu Dhabi, lleva 20 años pagándole un sobresueldo a la reina, seguramente para poderse irse con sus amantes, ¿no?, y para que se callara. Es curioso que nos enteremos ahora con este artículo. Yo no sabía que la reina también le pagaba una indemnización por los malos tratos, entre comillas, y presuntamente. Bueno, nos cuentan también en el Diario Público que el precio de la luz aumentará un 44% hasta 2030 si la Unión Europea sigue apostando por el carbón y por el gas. Luego también nos cuentan que, esta es gorda, esta es muy gorda, la banca, los grandes bancos europeos, mundiales, anuncian un gasto de 112 billones, con B de Barcelona, contra el cambio climático que provocan sus negocios. Es decir, que están siguiendo con sus negocios y como saben que van a hacer mucho daño, están ya aprovisionando 112 billones. Pero van a continuar haciendo sus negocios con el petróleo y el carbón. O sea, menudo panorama. Bueno, luego también esta noticia es curiosísima, me llama muchísimo la atención, no lo sé. Ayer hablábamos de que Amancio Ortega ha cobrado ayer concretamente 623 millones de euros de dividendos solo. Bueno, pues un tribunal ha dicho que Hacienda tiene que devolver 215.000 euros a Amancio Ortega. Qué bueno. Bueno, y hablando de cosas de estas, nos cuentan uno de los jueces del Tribunal Constitucional Español, ex juez del Tribunal Constitucional, se llama Joaquín Urías, y escribe un artículo con el siguiente título. Atentos, Cuidado con la policía. Agárrate, hablando de cosas que están haciendo la policía en algunos juicios y en algunas declaraciones que cuentan más la opinión y lo que dice el policía que aunque hayan 20 testigos que digan lo contrario. Bueno, lo dice el juez que es peligroso esta deriva de estar haciéndole caso a la policía cuando hay otras cosas que estar mirando. Bueno, pues hemos terminado, Cristóbal. Ya tenemos a Francesc Colomer preparado al otro lado del teléfono, así que sin más le damos paso. Hola, buenos días, Francesc. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por habernos atendido aquí en nuestro magazine. Buenos días, Buñol. Es todo un placer tenerte aquí con nosotros y, bueno, pues con toda la audiencia que suele ser tanto local como comarcal. Como estábamos diciendo fuera de micrófono antes fuera de tu llamada al principio del programa, bueno, pues el objetivo principal es
que tú nos digas exactamente, que como alta personalidad dentro de la Consellería, dentro de la institución de la Generalitat Valenciana a nivel turístico, lo bien que yo creo que se está haciendo por parte de todos los pueblos de interior de la Comunidad Valenciana. Es algo que afortunadamente nos ha dejado la pandemia, quizás nos hemos tenido que poner a marchas forzadas, ¿no? El turismo de interior ha reflotado mucho y bueno, prueba de ello también es el aumento, ¿no?, en el número de visitas tanto en Buñol como en nuestra comarca, ¿no, Francesc? Sí, además me parece el enfoque más acertado lo que acabas de decir, de mirar al sector, mirar a los municipios, claro. Mirar la fuerza perdón, sí, que emerge del propio territorio, ¿no? Y de esa voluntad de innovar, de plantar claro. cara. Es un sector que ha sufrido mucho, que se ha acostumbrado a caer y a levantarse, a reinventarse y a mostrar siempre la mejor versión, ¿no? Por lo tanto, creo que además en esta época la inspiración del viaje hacia el ámbito interior, rural, claro. es especialmente buscada, ¿no? Por la demanda, por los mercados, por las personas al final, ¿no? Que escogen dónde descongestionarse y dónde buscar experiencias, y eso me parece muy muy importante. Claro que sí. En la Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva, por ejemplo, en esta legislatura, está llevando a cabo numerosas partidas, ¿no?, en el tema turístico, en conjunto. Ellos entienden que toda la comarca tenemos que ir unida, aunque sí que es cierto que a nivel local, a nivel municipal, cada uno de nuestros ayuntamientos está llevando una ardua tarea, ¿no?, por emerger su municipio, por darlo a conocer, lo bonito que tenemos aquí en nuestra comarca, ¿no, Francesc? Sí, yo creo que hay que reconciliar esos dos prismas, ¿no? La política, la visión municipalista. Yo recuerdo también haber sido alcalde de mi pueblo y eso es, digamos, pues lo más sagrado, pero es evidente que para posicionarnos, para ser relevantes en el ámbito turístico, en este mundo global, en los mercados donde hay tanto donde escoger, la suma, ¿no?, la mancomunidad de esfuerzos, el trascender también un poco la raya al término municipal para sumar producto, calidad de servicios, para inspirar mejor el viaje, el factor territorio suma es siempre un valor importantísimo, y por eso lanzamos estos planes de gobernanza supramunicipales con la ayuda, bueno, está la Generalitat, está la Diputación y está ese espacio de mancomunidad, que creo que, en fin, toda la arquitectura institucional pública unida durante una serie de años, diseñando estrategia, formulando inversiones y remando en una dirección para ser más competitivos y para mostrar nuestra mejor versión. Creo que es un acierto, porque la suma siempre nos llevará más lejos. Claro. Luego también hemos visto, ¿no?, siempre desde que yo era pequeñita, ¿no?, la Comunidad Valenciana, turismo de sol y playa, y ya está, ahí nos quedamos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, quizás con la pandemia nos hemos tenido que poner más a marchas forzadas, pero ya la Generalitat, ya en la anterior legislatura, entendió, ¿no?, que nuestros municipios de interior tenían mucho que ofrecer, ¿no?, y que no tenían nada que envidiar a otros, pues de otras comunidades autónomas como Madrid o Extremadura o Castilla-La Mancha o Castilla-León, ¿no? Sí, lo que llamamos el Mediterráneo rural es un espacio fértil en productos, en experiencias, en la posibilidad de hacer una inmersión cultural, de conocer patrimonio, arte, etnología, es decir, la construcción de un relato auténtico, genuino, que no tiene réplica en otros territorios, y eso es lo importante a la hora de competir en materia turística. Creo que eso lo hemos entendido todos, lo hemos entendido muchos, y la fuerza coral es lo que nos da envergadura y capacidad de pelear y de tener opciones, ¿no? Pero sí que es muy importante superar. No podemos jugarlo todo a un solo producto, a un solo mercado, a un solo distribuidor. Yo creo que en la gestión de la enorme diversidad está nuestra fortuna de futuro. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a hacer vamos a prever un poquito el futuro, Francesc, que supongo que estaréis siempre codeándoos con expertos, ¿no?, que van un poquito más allá, ¿no?, para diseñar un poquito las políticas del futuro, ¿no? ¿Cómo creéis que bueno, pues esta pandemia nos está dejando a nivel turístico, y creéis que va a ser rápido en reflotar? Yo estoy viendo que está siendo bastante rápido, ¿no? Sí, el problema no hay una crisis de turismo, al contrario, hemos detectado una pulsión natural tremenda, ¿no?, de la gente por viajar, por buscar espacios de libertad, de felicidad, de desconexión. Eso al final son las vacaciones. Las vacaciones son a veces lo olvidamos, es un derecho reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos. Quiero decir, esto
esto no ha sido una crisis de modelo, de producto turístico, de pérdida de capacidad de competir. Ha sido una pandemia sanitaria global que ha golpeado en la industria de los viajes, de la movilidad, que es el turismo. A partir de ahí, el futuro post-COVID yo creo que nos aguarda, si no hay más sustos de tipo sanitario, pues una remontada francamente dinámica. Recién venimos de la Feria de Londres, donde hemos conocido pues que el mercado británico, por ejemplo, que es un público muy dado a viajar, entienden que es precisamente un derecho, es una necesidad y no es un lujo, pues están acumulándose, bueno, pues esa voluntad de viajar, de reservas, etcétera, y pasará con muchos otros mercados emisores. Por lo tanto, hay un futuro. Y después lo que también hemos detectado, que ya lo veníamos trabajando, pero ahora, como dices muy bien, habrá que acelerar, es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que es un tema muy manido, muy hablado, muy tratado, pero la sostenibilidad, porque además el público, el viajero, el turista, apostará por destinos que sean sostenibles y que puedan demostrarlo en cuanto a huella de carbono, en cuanto a tratamiento de residuos, de tratamiento del agua. En fin, hoy en la era del Big Data, de la inteligencia artificial, todo es medible y todo es conocible. Y a partir de ahí la gente tomará decisiones, ¿no? Y premiará los destinos, porque cada vez se habla más, este es un concepto muy nuevo, del remordimiento por viajes contaminantes, por así decirlo, digo en bruto, ¿no? Entonces hay un público emergente, generaciones jóvenes, etcétera, que van a escoger a la hora de su destino de vacaciones aquellos territorios que hayan hecho sus deberes en clave de descarbonización, en clave de ODS, y eso para nosotros ya nos va bien, quiero decir, es un estímulo y es nuestro camino. Qué bien. Bueno, pues la verdad es que me encanta, ¿no? Que hayas dicho estas palabras. Nuestro compañero Cristóbal Aro, a ver si también quiere lanzarte alguna pregunta. Hola, buenos días, Francesc. Un saludo. Hola. Bueno, precisamente mi pregunta iba en ese sentido, de lo último que estabas comentando, ¿no? Con con el plan de cambio climático, de enfrentar las consecuencias del cambio climático, con todas las perspectivas de falta de energía, de petróleo, en fin, de todas estas problemáticas que probablemente nos vamos a encontrar con casi total seguridad. El departamento que vosotros trabajáis tiene previsto estrategias de adaptación a estas nuevas condiciones en las que se va a desarrollar el posible futuro turismo. Sí. Yo creo que esto siempre va a ser una pelea inacabada, donde hay que ser humildes y hay que aprender constantemente, ¿no? Creo que el futuro pasa por interiorizar dos conceptos muy básicos. Hay que aprender constantemente y desaprender lo malo constantemente. Y en ese sentido, nosotros creo que hemos construido estos años un corpus teórico, por así decir, una hoja de ruta con un plan, con un libro blanco para una nueva estrategia, una ley de turismo, ocio, hospitalidad, un manual de las 100 recomendaciones para que la ciudad turística se transforme en clave de los 17, no 2, ni 3, ni 4, 17 objetivos del milenio, un manual práctico para afrontar la pelea contra el cambio climático siendo vanguardia, ¿no? siendo respuesta y no parte del problema, y después también el código ético adaptado a la Comunidad Valenciana. Hemos construido, digamos, una arquitectura de gobernanza con la que saber hacia dónde vamos, después la estrategia, incentivar aquello que se acomode a estos principios y señalar ese camino en todas y cada una de nuestras políticas, no dejar pasar, pues poco a poco, ¿no? Esto también requiere un cambio de mentalidades, esas son las revoluciones más arduas, ¿no? Cambiar la mentalidad para cambiar las cosas reales, pero en ese sentido creo que mucha formación y seguir adelante con nuestra estrategia. Precisamente me preguntabas por qué estrategia tenemos, la aprobamos en plena pandemia 2025, a la luz de estos valores que te comento, guiada absolutamente por el cumplimiento de los ODS, ¿no? De nosotros dependerá y de todo el ecosistema turístico, público, privado, académico, social, etcétera, que tengamos acierto, ¿no? En ese camino, que es un camino colectivo. Claro que sí. Bueno, pues Francesc, un placer haberte tenido aquí con todos nosotros. Esperamos, ojalá podamos verte en las próximas Feria y Fiestas de Buñol, en esta tomatina que tanto deseamos y añoramos. Ojalá sea así y sería buena señal. Muchísimas gracias nuevamente por habernos atendido. Nada, muy amables. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues
rapidísimamente, Cristóbal, vamos a adentrarnos en la actualidad nacional e internacional con las 5 portadas. Vamos allá, hacemos el repaso de la actualidad de los 5 periódicos comentando las diferentes noticias que aparecen. Empezamos. Aparece, por supuesto, la muerte de George Dan. Los más mayores recordaremos todos las canciones del verano de este hombre, ¿no? Nos lo cuentan en El País y en La Vanguardia. Luego también en estos mismos periódicos nos cuentan el tema de la denuncia que ha presentado Argelia contra Marruecos por el bombardeo de civiles en la guerra esta que tienen en el Sáhara, ¿no? En El País y en La Razón nos cuentan que el gobierno renuncia a controlar la temporalidad en las negociaciones sobre la reforma. Ya veremos en qué acaba el tema, a base de recortes, ¿no? El tema que ocupa en 4 periódicos, El País, El Mundo, en La Razón y La Vanguardia, es las elecciones en Estados Unidos. Virginia ha pasado a ser republicana. En El País nos cuentan que la Fed, el organismo económico americano, dice que empieza a retirar estímulos ahí económicos. Ya veremos en qué acaba el tema también. Continuamos con la portada del País y nos hablan de que las emisiones de CO2 ya son iguales o superiores a previo a la pandemia. También nos cuentan que los narcos están utilizando a mayores de 80 años para poder hacer sus chanchullos financieros con pantallas, ¿no? Lo de la guerra entre Ayuso y el PP de Madrid nos lo aparece en la portada de ABC, en El Mundo y en La Razón, seguramente el mismo grupo editorial. También en el ABC y en El Mundo nos cuentan los fondos de la Unión Europea. En ABC dicen que el gobierno actúa con secretismo y no quiere decir en qué condiciones va a recibir esos fondos. En El Mundo y en La Razón también nos cuentan lo del récord de empleo en octubre. Y es curioso que los 2 periódicos estos dicen que es gracias a la reforma laboral de Rajoy, que agárrate que viene curva. El único periódico que nos cuenta con una fotografía la situación del volcán, de algunos afectados, es en la portada del Mundo. Y también en este mismo periódico nos cuentan que el Corte Inglés va a racionar los videoconsolas por falta de chips, otra cosa más que vamos a empezar a echar en falta, ¿no? En El Mundo y en La Vanguardia nos cuentan lo de la violación en Igualada, que es la investigación. En La Razón nos cuentan que el Madrid gana 2-1 en las competiciones europeas estas. Y finalmente en La Vanguardia nos cuentan que el Supremo reprocha a Vox que esté utilizando sus denuncias para atacar al gobierno, y también nos cuentan que las plusvalías no se van a pagar por los ayuntamientos porque el Tribunal Supremo ha dicho que hasta que no haya nueva legislación no se pagan plusvalías. Con esto termina el repaso rapidito para que Venga, pues vamos entonces a los deportivos, y la verdad es que son 4 o 5 informaciones prácticamente las que se repiten. Lógicamente la victoria de anoche del Real Madrid, donde Benzema volvió a hacerlo y ahora se le conoce como Benzemil, y una noche se enmarca y en AS dice Benzemil, referido a ese Benzema que gracias a él, lógicamente, ganó el Real Madrid con esos 2 tantos a 1 en la Champions, pero también que esos 2 goles le supusieron esos 1000 que lleva ya estando con el Real Madrid. También nos recuerdan que el Liverpool no dio ninguna opción al Atlético de Madrid y venció por 2-0 en la noche de ayer. También entrevista con Xavi desde Qatar y bueno, pues lógicamente está muy ilusionado, tiene muchas ganas de volver a casa y también lógicamente de devolver al barcelonismo toda la ilusión. Esa presentación también por parte de Piqué de la Copa Davis en Madrid. Y bueno, pues también a nivel más autonómico. Nos recuerdan, por ejemplo, en Superdeporte, cómo quedó el Valencia Basket. La verdad es que una auténtica pena el Valencia Basket masculino contra el Gran Canaria, 89-90. Es que lo que demuestra es que el baloncesto es un deporte trepidante y muy rápido. Y bueno, pues desgraciadamente por 1 perdieron. También nos recuerdan todos los periódicos y en concreto más Superdeporte que Emery se queda finalmente, ¿no? Dice no al Newcastle por ahora, por lo que se ve. Veremos a ver, porque como en horas siempre muchas veces esto cambia. Sí que es cierto que ayer salieron ellos 2 diciendo, bueno, pues que lógicamente el presidente dijo que era entrenador fichado por el Villarreal, que iba a seguir así. Y bueno, Emery también dijo que se quedaba, pero bueno. También es cierto que bueno, pues esto puede cambiar. Del Levante lo que dicen es que están todos unidos para terminar ya esta racha en Vitoria y cerrar filas ya en Buñol, ¿no? Así que bueno, pues desde aquí deseamos que así sea.
Y con esto terminamos, vamos rapidísimamente a la economía, Cristóbal. Vamos allá, los 4 o 5 titulares de los diarios económicos nos cuentan lo siguiente, ¿no? Que Blackstone, el fondo de inversión gigantesco mundial, va a vender su cartera de pisos de alquiler aquí en España, nos cuentan en 5 días. En 5 días y en El Economista nos cuentan que no van a subir los tipos de interés, claro, con la que está cayendo. Y nos cuentan también en 5 días que la patronal no quiere subir las cotizaciones para mantener las pensiones. Nos cuentan en los 3 periódicos que nos comentamos que Endesa en el 5 días nos cuentan que gana un 14% menos. En El Economista dicen que solamente es un 3% menos y en Expansión también nos cuentan. Luego la retirada de estímulos de la Fed americana nos lo cuentan en La Economista y en Expansión. Y en este último periódico ya terminan 2 noticias. La Comisión Nacional de Mercado de Valores exige la autorización para poder negociar con los bitcoins, con los fondos. Y nos cuentan que los coches usados están aumentando su compraventa por la falta de chips, que estamos comentando ya bastantes días al respecto. Y con esto termina rápidamente la información financiera. Bueno, pues vamos a los autonómicos. Lógicamente todos, en mayor o menor tamaño, sacan esos presupuestos, ¿no?, de 2022 ya aprobados por el Consell y, lógicamente, cada periódico más referido a su provincia desvela lo que se va a invertir por parte del Consell en su provincia. En Mediterráneo, el periódico de Castellón nos asegura que con estos presupuestos se va a invertir en Castellón 167 millones de euros. Bueno, también en información de Alicante también nos hablan, pero bueno, aquí, por ejemplo, dicen que va a ser en Alicante en concreto, dicen que va a ser una inversión récord de 600 millones de euros, tela marinera, diferencia con respecto a Castellón. También, bueno, nos hablan, ¿no?, todos en mayor o menor tamaño también el tema del clima, ¿no?, nos está azotando ya. Y bueno, pues prácticamente de pasar el fin de semana con 30 grados, esta mañana 9, o sea, es que es algo loco, ¿no? Pero bueno, también es lo que trae noviembre, ¿no? También, por ejemplo, las provincias siguen su aspecto reivindicativo, ¿no?, en contra del gobierno municipal del Ayuntamiento de Valencia y, por ejemplo, pues sacan las reivindicaciones que están llevando a cabo los comerciantes del entorno del mercado central. Están ya muy cansados y bueno, pues con la paciencia agotada. Denuncian esa falta de empatía municipal por esas obras, la gestión del tráfico malísima e incluso ahora pues echan de ironía y piden un helipuerto en el mercado central. Así hicieron llegar esa singular petición. Bueno, pues eso básicamente sería lo que nos contaría, por ejemplo, las provincias. En el periódico del Levante sí que nos dicen de Levante el Mercantil Valenciano, en grande una imagen de niños llevando a cabo la asignatura de educación física al aire libre en un colegio y nos dice sin mascarilla en educación física y extraescolares. Por lo que se ve, hay algunos colegios que ya lo están llevando a cabo. También esa aportación, ¿no?, de la Comunidad Valenciana en la hucha de las pensiones, eso sí que lo sacan todos, que dicen que va a aportar unos 200 millones de euros. También esa reivindicación, lógicamente, de los comerciantes del mercado central, pero también todos, como hemos dicho, tanto las provincias como Levante, concretamente más Levante, sacan grande esa inversión de los presupuestos de 2022. Dicen que se eleva el gasto social, el más de su historia. Dice que concretamente también hay un 9% más de partidas reivindicativas con respecto a otros años, ¿no?, a otros presupuestos, y también, como decimos, ese gasto social, que va a ser el más social de la historia de la Generalitat Valenciana. En total, 27.967 millones. Esas cuentas de la Generalitat Valenciana 2022. También en 20 minutos, por ejemplo, nos recuerdan, ¿no?, la muerte, ¿no?, el fallecimiento de Georgie Dan, todo un icono, ¿no?, de la canción del verano. Y bueno, pues ha fallecido en Madrid, falleció en el día de ayer. También, bueno, aquí no sé si también está hablando de la detección del cáncer, que será posible a corto plazo. No sé si será lo que he escuchado esta mañana, que estaban ya con bastante adelanto en cuanto a los ensayos para una vacuna del cáncer de mama. O sea, muy bien, me he quedado maravillado. Si todo sigue más o menos bien, estaría a partir de septiembre, creo, del año próximo, es lo que decían. Y bueno, no es tanto poder hacer, o sea, no erradicar esta enfermedad, sino que, pues lógicamente, sea mucho menos invasiva y que incluso, pues, mujeres que lo tienen o lo han tenido no lleguen al extremo
las que estén con más riesgo de tener esa amputación, ¿no?, del pecho, ¿no?, con este tipo de vacuna. O sea que poquito a poquito cada vez más se van consiguiendo, gracias a nuestros científicos y a nuestra magnífica sanidad española, unos grandes resultados. Así que con esto terminaríamos el papel impreso. Vamos rapidísimamente también a los digitales locales comarcales. En hoyunclick.es nos recuerdan que el músico de Iatoba y también músico del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol, Cristian Grau, ha ganado el primer premio en el concurso internacional de música, madre mía, ni más ni menos, llamado, a ver si lo puedo abrir, llamado IMCA, Edwards Instrument Co. O sea que fíjate, la verdad es que es una pasada, ¿no? Vamos a ver si lo podremos, si lo puedo conseguir su teléfono, puedo entrevistarlo, porque qué orgullo, ¿no? Qué orgullo tener esta gran cantera de músicos y de grandes profesionales procedentes de aquí de nuestra comarca. También nos recuerdan que el Ayuntamiento de Cheste la pasada semana ya homenajea a los profesionales sanitarios del centro de salud. En Comarcal CV nos recuerdan que Cheste pone en marcha medidas sanitarias para garantizar la seguridad los días de celebración del MotoGP 2021. Siguen todavía estando prohibidas pues esas barras, esas aglomeraciones de la gente, pero bueno, al menos se va a poder realizar, ¿no?, ese gran premio también. Bueno, poquito a poquito intentar volver a la normalidad. Y en Deporte Líder también nos informan que la Hoya de Buñol va a disfrutar nuevamente del Rally Ciudad de Valencia Memorial Javi Sanz. Va a pasar por algunos puntos de nuestra comarca. Así que bueno, pues pueden leer esta información en deportelider.es. Pues Cristóbal, lo hemos conseguido, 9:38. No nos hemos ido mucho y la verdad es que una entrevista muy chula, ¿verdad? Sí, entretenida, muy bien. Muy claro curiosa. Que sí. Venga, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado y continuamos ahora con más canciones dedicadas en Buenos Días Buñol. Hasta luego.